Imagina esto por un momento. Un hombre o una mujer de más de 60 años siente un dolor extraño en la espalda. Otro día, apenas un cansancio raro que no desaparece. Y luego, una sensación difusa de que algo no está bien. Nada alarmante, nada urgente. Y sin embargo, detrás de esos signos tan pequeños, a veces se esconde uno de los enemigos más silenciosos y letales que existen, el cáncer de páncreas. Cada año, cerca de 500.000 de personas reciben este diagnóstico en el mundo. Y lo más trágico es que en la mayoría de los casos, la enfermedad ya está avanzada cuando se descubre. Es un asesino discreto, que avanza sin hacer ruido, hasta que ya es demasiado tarde. Pero aquí está la verdad que pocos dicen: el cuerpo se avisa. La ciencia ya ha identificado señales claras, síntomas que pueden ser la diferencia entre detectarlo a tiempo o enfrentarlo demasiado tarde. En este video voy a contarte 15 síntomas del cáncer de páncreas, explicados de forma clara, con estudios médicos que los respaldan. Algunos te sorprenderán, otros quizás te hagan recordar sensaciones que has ignorado, y hay uno en particular, el número 14, que casi siempre pasa desapercibido, pero puede cambiarlo todo. No estamos aquí para asustarte, sino para darte conocimiento. Porque la información, cuando se reconoce a tiempo, puede salvar vidas. Así que quédate conmigo hasta el final, porque además veremos quiénes corren más riesgo y qué se puede hacer para adelantarse. Número 1. Dolor abdominal que se irradia hacia la espalda. Conocí a doña Teresa, una mujer de 68 años, que me miró a los ojos y me dijo: «Doctora Lucía, no es un dolor cualquiera. Es como si algo dentro de mí apretara sin descanso». El dolor abdominal es una de las señales más frecuentes y al mismo tiempo más ignoradas del cáncer de páncreas. No se siente como un cólico pasajero ni como una indigestión común. Es un dolor profundo, punzante, que comienza en la parte alta del abdomen y, como una sombra, se desliza hacia la espalda. Muchos pacientes describen que empeora al acostarse después de comer, y que apenas se calma cuando se inclinan hacia adelante, como buscando alivio en la postura. La explicación médica es clara: el tumor, al crecer, invade nervios y tejidos cercanos. Esa presión constante genera un dolor sordo que no desaparece con los analgésicos habituales. Un estudio publicado en el Journal of Gastrointestinal Surgery, 2001, mostró que los pacientes con tumores que habían invadido la cápsula pancreática y los nervios intrapancreáticos sufrían dolores más intensos y persistentes. La investigación reveló algo aún más dramático: quienes no presentaban dolor sobrevivían, en promedio, 29 meses, mientras que aquellos con dolor severo tenían una supervivencia de apenas 9 meses. Por eso, este síntoma no es solo un malestar, también tiene valor pronóstico. Indica cuánto ha avanzado la enfermedad. El mensaje es este: si alguien mayor de 60 años experimenta un dolor abdominal que no se parece a nada vivido antes, que empeora al acostarse y mejora al inclinarse hacia adelante, no debe normalizarlo. No es solo la edad, no es solo gastritis. Puede ser una de las primeras voces de alerta de un cáncer que no perdona silencios. Número 2. Pérdida de apetito. Recuerdo a don Manuel, 71 años, que un día confesó con tristeza: «Doctora Lucía, me ponen mi plato favorito frente a mí, y lo miro como si no significara nada. No siento hambre. Y cuando intento comer, me invade una especie de rechazo». La pérdida de apetito, o anorexia, es mucho más que no tener ganas de comer. En el cáncer de páncreas, ocurre porque el órgano deja de producir las enzimas necesarias para digerir los alimentos. Sin esas enzimas, la comida no se descompone bien, los nutrientes no se absorben, y el cuerpo comienza a debilitarse aunque se intente comer. Además, los tumores pancreáticos secretan sustancias que alteran los centros de control del apetito en el cerebro. Es como si secuestraran las señales que nos hacen sentir hambre o saciedad. El paciente se llena con apenas unos bocados, aunque el estómago esté prácticamente vacío. Un estudio publicado en The Oncologist en 2019 reveló que hasta un 85% de los pacientes con cáncer de páncreas experimentan pérdida significativa de peso, vinculada directamente con esta falta de apetito y la malabsorción. Y esa pérdida de peso no es trivial, se asocia con peor calidad de vida y menor supervivencia. Lo más engañoso es que muchas veces el paciente lo atribuye al estrés, a la edad, o incluso lo interpreta como algo positivo, porque está bajando de peso. Pero en realidad, es un signo de que el organismo está fallando en una de sus funciones más básicas: nutrirse. Si alguien empieza a rechazar la comida sin razón aparente, si se siente lleno con unas pocas cucharadas o pierde el gusto por lo que antes disfrutaba, y además baja de peso sin proponérselo, esa es una alarma que no se debe ignorar. El cáncer de páncreas habla con sutileza. Y esta es una de sus voces más comunes. Número 3. Hinchazón o distensión abdominal.
Doña Carmen, de 66 años, llegó a mi consulta con un gesto de incomodidad. Doctora Lucía, siento que mi abdomen se infla como un globo, aunque apenas coma un poquito. Es como si siempre estuviera llena. La hinchazón abdominal, esa sensación persistente de estar inflamado o empachado, puede ser una de las señales más tempranas y engañosas del cáncer de páncreas. Muchas personas lo confunden con problemas digestivos comunes, gases, gastritis o colon irritable. Pero en realidad, cuando se vuelve crónica y sin causa clara, puede estar indicando algo mucho más serio. El mecanismo detrás de esta molestia está en el propio páncreas. Cuando el tumor interfiere con la producción de enzimas digestivas, los alimentos permanecen más tiempo en el estómago o el intestino sin descomponerse correctamente. Ese retraso en el vaciamiento gástrico genera acumulación de gases y una sensación de distensión constante. Un estudio realizado en el área de San Francisco encontró que un 25% de los pacientes con cáncer de páncreas reportaban hinchazón inusual, comparado con apenas un 2% en personas sanas. Eso significa que quienes presentaban este síntoma tenían hasta 20 veces más probabilidades de tener la enfermedad. Lo trágico es que la mayoría de esos pacientes nunca relacionó esa incomodidad con un posible cáncer. Pensaban que era algo que habían comido, y se limitaron a tomar antiácidos o infusiones sin buscar atención médica. La lección aquí es clara: la hinchazón que aparece sin motivo, que persiste día tras día y no mejora con cambios simples en la dieta, merece ser investigada. Porque a veces, ese abdomen que se siente pesado y lleno está gritando por ayuda. Número 4. Indigestión persistente. Don Ricardo, un hombre de 70 años, me contaba con frustración. Doctora Lucía, cada comida se ha convertido en una batalla. No importa lo que coma, siempre termino con ardor, pesadez o náuseas. Ya ni disfruto sentarme a la mesa. La indigestión, cuando se vuelve crónica y no responde a los tratamientos habituales, puede ser una señal de cáncer de páncreas. Muchas veces se la confunde con reflujo, gastritis o simplemente comer demasiado rápido. Sin embargo, en este caso la raíz es distinta. El tumor puede presionar el estómago o el intestino delgado, alterando el tránsito de los alimentos y dificultando la digestión. Esto explica por qué los pacientes sienten que la comida permanece demasiado tiempo en el estómago, provocando acidez, ardor o sensación de llenura incluso con pequeñas porciones. Un estudio publicado en BMJ Open encontró que las personas que sufrían indigestión sin reflujo ácido tenían un riesgo 3.8 veces mayor de desarrollar cáncer de páncreas en comparación con quienes no presentaban este síntoma. El problema es que la mayoría de los pacientes y hasta muchos médicos lo atribuyen a causas benignas. Pero cuando la indigestión es persistente, se acompaña de pérdida de peso, cansancio o dolor abdominal, merece atención inmediata. Don Ricardo, después de varias pruebas, fue diagnosticado en una etapa más temprana gracias a que no ignoró esa incomodidad. Y aunque la indigestión parecía un detalle, fue el aviso que permitió actuar antes. Porque a veces, lo que creemos un simple malestar estomacal es en realidad el cuerpo advirtiendo que algo más profundo está sucediendo. Número 5. Diarrea frecuente. Don Esteban, 67 años, me relataba con vergüenza: doctora Lucía, casi no puedo salir de casa, porque nunca sé cuándo me va a dar esa urgencia. Es como si todo lo que como pasara directo sin detenerse. La diarrea persistente, especialmente cuando aparece sin causa aparente, puede ser una señal de que el páncreas no está funcionando como debería. Este órgano produce enzimas que ayudan a descomponer grasas, proteínas y carbohidratos. Cuando un tumor interfiere con esa función, los alimentos pasan casi intactos al intestino, y el cuerpo no logra absorber los nutrientes. El resultado es un tránsito rápido, frecuente y líquido. A veces esta diarrea se acompaña de mal olor, dolor abdominal y pérdida de peso. Y lo más engañoso es que muchas personas lo atribuyen a intolerancias alimentarias o infecciones pasajeras, retrasando así el diagnóstico. Un artículo en el American Journal of Gastroenterology describió un caso en el que la única pista de un cáncer de páncreas fue una diarrea persistente, sin ictericia ni pérdida de peso inicial. Eso demuestra lo fácil que es pasar por alto este signo, y al mismo tiempo, lo valioso que puede ser para detectar la enfermedad en fases tempranas. Don Esteban, después de semanas de vivir con esta incomodidad, buscó ayuda y allí descubrimos lo que realmente ocurría. Gracias a eso, pudo iniciar tratamiento antes de que la enfermedad avanzara aún más. La lección es clara: la diarrea que persiste, que no mejora con dieta ni con medicación común, merece atención. Porque a veces, detrás de algo aparentemente banal, puede esconderse uno de los cánceres más silenciosos y agresivos. Número 6. Heces grasas o flotantes. Esteatorrea. Don Julián, 69 años, llegó un día preocupado y me dijo en voz baja: doctora Lucía, perdón lo incómodo de la pregunta,
pero mis heces se ven diferentes. Son pálidas, grasosas, y se quedan flotando en el agua, es normal. Lo que describía don Julián tiene un nombre médico, esteatorrea. Sucede cuando el páncreas deja de producir la cantidad suficiente de enzimas digestivas necesarias para descomponer las grasas de los alimentos. En lugar de ser absorbidas, esas grasas pasan intactas al intestino y salen en las heces. El resultado es muy característico, deposiciones de color claro, con mal olor, grasosas o que flotan en el inodoro. Más allá de lo desagradable, es una señal clara de que el sistema digestivo está fallando en un punto crítico. Un estudio publicado en Nutrition in Clinical Practice, 2024, explicó que cuando se pierde más del 90% de la función exocrina del páncreas, el cuerpo ya no logra absorber grasas, y esa grasa no absorbida se elimina directamente en las heces. En muchos pacientes, este signo aparece antes que otros síntomas más visibles como el dolor o la ictericia. La esteatorrea no solo incomoda, con el tiempo lleva a desnutrición, pérdida de peso y debilitamiento muscular, porque el cuerpo deja de recibir la energía y las vitaminas liposolubles A, D, E y K que necesita. Don Julián había pasado meses pensando que eran cosas de la edad o problemas de dieta, hasta que entendió que ese detalle era el cuerpo advirtiéndole algo serio. Por eso, si notas cambios persistentes en las heces, especialmente si son grasas, pálidas o flotantes, no lo ignores. Puede ser una de las pistas más tempranas y silenciosas de un cáncer de páncreas. Número 7. Estreñimiento persistente. Don Manuel, 71 años, me confesaba con incomodidad: doctora Lucía, antes iba al baño todos los días, ahora pueden pasar 3 o 4, y aún así siento que no termino. Me hincho, me duele, y me agoto. El estreñimiento puede parecer un malestar común, asociado a la dieta, al estrés o incluso a la edad. Pero cuando se vuelve crónico y resistente a los remedios habituales, puede ser un aviso de algo mucho más serio. En el caso del cáncer de páncreas, este síntoma surge porque el tumor interfiere en la digestión y ralentiza el movimiento natural de los intestinos. Además, muchos pacientes reciben analgésicos fuertes para calmar dolores abdominales o de espalda. Los opioides, en particular, son conocidos por agravar el estreñimiento, creando un círculo vicioso difícil de romper. Un estudio reciente, publicado en Frontiers in Oncology, 2024, utilizó análisis genético para explorar la relación entre el estreñimiento y el cáncer de páncreas. Los investigadores encontraron que quienes sufrían de estreñimiento crónico tenían un riesgo 1,56 veces mayor de desarrollar esta enfermedad en comparación con quienes no lo presentaban. Eso significa que no solo es un síntoma, también podría ser un factor asociado al propio desarrollo del cáncer. Lo preocupante es que la mayoría de las personas ignoran este cambio o lo atribuyen a falta de fibra o poca agua. Pero cuando el intestino cambia de ritmo de forma repentina y persistente, cuando el dolor abdominal se combina con dificultad para evacuar, es una señal de alarma. Don Manuel lo entendió tarde, después de meses de lucha silenciosa. Pero su historia nos recuerda una lección importante: el cuerpo siempre habla. Incluso en lo más íntimo y cotidiano, como ir al baño, puede darnos las claves para detectar a tiempo una enfermedad que prefiere esconderse en silencio. Número 8. Pérdida de masa muscular, caquexia. Don Felipe, de 68 años, llegó a mi consulta con la ropa colgando sobre su cuerpo. Doctora Lucía, no entiendo. Como casi lo mismo de siempre, pero siento que me estoy encogiendo. Mis piernas se ven más delgadas, y me canso solo con caminar unas cuadras. Lo que sufría don Felipe es algo que vemos con frecuencia en el cáncer de páncreas, una pérdida involuntaria y rápida de masa muscular, también llamada caquexia. No se trata solo de perder peso, sino de que el cuerpo comienza a consumir sus propios músculos, dejando al paciente más débil y frágil. Esta pérdida se debe a que los tumores pancreáticos liberan sustancias que alteran el metabolismo normal, forzando al cuerpo a degradar proteínas musculares incluso cuando la persona sigue comiendo. Uno de esos factores, conocido como PAUF, pancreatic adenocarcinoma o pregulated factor, está directamente relacionado con la atrofia muscular. Un estudio publicado en Nature Communications en 2023 reveló que la pérdida de músculo esquelético puede detectarse hasta 18 meses antes del diagnóstico de cáncer de páncreas. Es decir, el desgaste muscular no solo es una consecuencia, puede ser una de las señales más tempranas de la enfermedad. El impacto es profundo, la debilidad limita la movilidad, reduce la independencia y afecta incluso la capacidad de recibir tratamientos, ya que un cuerpo debilitado responde peor a la quimioterapia y a las cirugías. Don Felipe, al verse reflejado en el espejo, no solo perdió músculo, perdió confianza y esperanza. Y sin embargo, esa observación temprana fue clave para buscar ayuda y entender qué estaba pasando. Porque la verdad es que el cuerpo nunca se consume sin motivo.
Y cuando los músculos se apagan lentamente sin explicación, es una voz de alarma que merece ser escuchada con urgencia. Número 9. Piel pálida o amarillenta, ictericia y cambios en la piel. Doña Carmen, 70 años, llegó un día a mi consulta con un pañuelo alrededor del cuello. Doctora Lucía, todos me dicen que estoy amarilla, yo pensé que era el sol, pero mi piel ya no tiene el mismo color de antes. La ictericia es uno de los signos más evidentes y, a la vez, más temidos en el cáncer de páncreas. Sucede cuando un tumor bloquea el conducto biliar, impidiendo que la bilis, que normalmente se elimina al intestino, pueda salir. Ese exceso de bilirrubina se acumula en la sangre y empieza a teñir la piel y los ojos de un tono amarillento. En algunas personas, sobre todo con piel más clara, también puede notarse un tono pálido o grisáceo, acompañado de orina oscura y heces más claras. Estos cambios, aunque sutiles al inicio, son una de las pistas más importantes de que algo ocurre en el páncreas. Un estudio publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology mostró que la ictericia y otros síntomas relacionados con la obstrucción biliar estuvieron presentes en un alto porcentaje de pacientes con cáncer pancreático, especialmente cuando el tumor estaba ubicado en la cabeza del páncreas. Lo preocupante es que muchos pacientes, como doña Carmen, lo atribuyen al envejecimiento, al clima o a problemas del hígado, retrasando la búsqueda de atención médica. La ictericia no es un simple cambio estético, es la manera en que el cuerpo grita que hay un bloqueo profundo, que algo impide el flujo normal de la vida dentro de nosotros. Y reconocerla a tiempo puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano o una detección tardía. Número 10. Aparición repentina de diabetes. Don Ricardo, 66 años, siempre había tenido niveles normales de azúcar en sangre. Nunca necesitó medicamentos, ni siquiera seguía una dieta estricta. Pero en un chequeo rutinario, su médico le dijo algo inesperado: tiene diabetes tipo 2. Lo extraño es que, junto con ese diagnóstico, don Ricardo había bajado de peso sin proponérselo y se sentía débil, fatigado. Este fenómeno, la aparición repentina de diabetes en adultos mayores de 50 años, puede ser una de las primeras señales de cáncer de páncreas. El páncreas es el órgano encargado de producir insulina, la hormona que regula la glucosa en la sangre. Cuando un tumor comienza a desarrollarse, interfiere en esa producción y la altera, provocando que los niveles de azúcar se disparen. Los estudios confirman esta relación. Se calcula que alrededor del 25% de los pacientes con cáncer pancreático reciben un diagnóstico de diabetes en los 3 años previos a descubrir el tumor. Y, aunque en la mayoría de los casos la diabetes no está relacionada con el cáncer, el riesgo en personas mayores de 50 años con un diagnóstico reciente es significativamente mayor que en la población general. La consecuencia es clara: muchos pacientes y médicos interpretan la diabetes como un problema aislado, cuando en realidad puede ser un síntoma secundario de algo más profundo. Don Ricardo me confesó: pensé que solo era un castigo por comer demasiado dulce en mi vida. Nunca imaginé que mi páncreas estaba enfermo. Por eso, cuando la diabetes aparece de golpe, especialmente si viene acompañada de pérdida de peso, fatiga o problemas digestivos, no debe pasarse por alto. Podría ser el aviso temprano de una enfermedad que prefiere esconderse en silencio. Número 11. Coágulos sanguíneos inexplicables. Síndrome de Trousseau. Don Alberto, de 69 años, llegó preocupado porque notaba que sus piernas se inflamaban y le dolían. Creyó que era mala circulación o las venas varicosas de siempre. Pero cuando los estudios revelaron la presencia de coágulos sanguíneos en lugares inusuales, la explicación fue mucho más seria: detrás de todo, estaba un cáncer de páncreas. Este fenómeno tiene nombre, síndrome de Trousseau, y consiste en la formación de trombos o coágulos sin causa aparente, muchas veces migrando de un lugar del cuerpo a otro. Puede ocurrir en brazos, piernas o incluso en las venas superficiales del pecho. ¿Por qué sucede? El cáncer de páncreas crea un estado llamado hipercoagulabilidad, es decir, la sangre se vuelve más propensa a coagularse. Esta es una de las formas silenciosas en que el tumor interfiere con la química del cuerpo mucho antes de que aparezcan síntomas digestivos evidentes. Un análisis publicado en Cancer Medicine en 2024, con más de 4,000 pacientes, mostró que alrededor del 4,2% presentó eventos tromboembólicos venosos incluso un año antes de recibir el diagnóstico de cáncer de páncreas. Además, quienes sufrían este tipo de coágulos tenían un pronóstico más complicado y menor supervivencia. Lo trágico es que muchas veces se trata solo con anticoagulantes, sin pensar que puede haber un origen más profundo. Pero esos coágulos persistentes, sin una causa clara como reposo prolongado o cirugías recientes, pueden ser la primera llamada de alerta de un tumor oculto. Don Alberto lo descubrió a tiempo gracias a ese signo inesperado. Su historia nos recuerda que, en medicina, nada es casualidad.
Hasta un coágulo puede ser la pista de una enfermedad mayor. Número 12. Picazón persistente en la piel. Doña Teresa, de 71 años, me dijo con cierta vergüenza: doctora Lucía, siento que me rasco todo el día, la espalda, los brazos, incluso las palmas de las manos. No tengo sarpullido, pero la comezón no me deja dormir. La picazón crónica, aunque parece un síntoma menor, puede ser una señal de cáncer de páncreas. Cuando un tumor bloquea los conductos biliares, la bilis no logra fluir hacia el intestino. En su lugar, se acumula en la sangre. Esa acumulación de ácidos biliares irrita las terminaciones nerviosas de la piel, provocando una sensación de picor constante y desesperante. Investigaciones recientes han revelado otro detalle sorprendente: una enzima llamada autotaxina aumenta en estos pacientes, elevando los niveles de una molécula llamada ácido lisofosfatídico. Esta molécula activa fibras nerviosas específicas que transmiten la sensación de picazón al cerebro. Y por eso, los antihistamínicos clásicos no suelen funcionar, porque no es una alergia, es un proceso bioquímico mucho más complejo. Un artículo de revisión de 2025 destacó que este tipo de picazón puede ser uno de los síntomas más incapacitantes en pacientes con obstrucción biliar, afectando gravemente la calidad de vida. Doña Teresa lo describió como una tortura silenciosa. Sin marcas en la piel, pero con un ardor interior imposible de ignorar. Por eso, cuando la comezón no se acompaña de erupciones, ni mejora con tratamientos habituales, merece atención. Puede ser la voz oculta de un páncreas enfermo que clama por ser descubierto. Número 13. Fiebre inexplicable o recurrente. Don Manuel, de 68 años, empezó a notar que, cada tarde, su temperatura subía. No era una fiebre muy alta, apenas unos grados, pero lo dejaba agotado y sudoroso. Su médico le recetó antibióticos pensando en una infección, pero nada cambió. Al final, el origen estaba en su páncreas. En algunos casos, el cáncer pancreático puede provocar lo que se conoce como fiebre neoplásica. No es una fiebre causada por bacterias o virus, sino por el propio tumor, que libera sustancias inflamatorias en el organismo. Un caso clínico documentado mostró cómo un paciente con adenocarcinoma pancreático presentaba fiebre como único síntoma. Tras extirpar el tumor, la fiebre desapareció por completo en apenas 4 días. Eso reveló que el calor en su cuerpo no era casualidad, era el eco de la enfermedad. Además, un análisis masivo de registros médicos en Dinamarca confirmó que la fiebre persistente aparecía en los años previos al diagnóstico de cáncer pancreático en un número significativo de pacientes. Aunque no es un síntoma común, su presencia puede ser una señal de alerta temprana. El problema es que, al no haber tos, dolor o signos claros, muchos pacientes y médicos lo atribuyen a resfriados mal curados o bajadas de defensas. Esa demora puede costar tiempo valioso. Don Manuel me lo dijo con sinceridad: pensé que era una gripe interminable, nunca imaginé que era mi páncreas el que estaba gritando. Por eso, una fiebre que no se explica, que no responde a tratamientos, debe ser investigada. Puede ser una de esas señales discretas que, si se escuchan, marcan la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío. Número 14. Fatiga extrema y persistente. Doña Carmen, de 70 años, solía levantarse temprano para cuidar su jardín. Pero de un tiempo a esta parte, me confesó que apenas podía regar las plantas sin sentir que le faltaba el aire. Dormía toda la noche, descansaba durante el día, y aún así la fatiga no desaparecía. La fatiga del cáncer de páncreas no es el cansancio común que mejora con reposo. Es una agotadora falta de energía que interfiere con las tareas más simples de la vida diaria. No es solo físico, también se siente en la mente y en el ánimo. Un estudio realizado en un centro oncológico del norte de Italia mostró que el 94% de los pacientes con cáncer de páncreas en tratamiento experimentaban fatiga intensa. Las mujeres y los adultos mayores fueron quienes la reportaron con mayor frecuencia. Además, factores como la pérdida de peso, la anemia y el avance de la enfermedad aumentaban aún más esta sensación. Biológicamente, se debe a múltiples causas: el tumor libera sustancias inflamatorias que alteran el metabolismo, el cuerpo consume energía extra para combatir la enfermedad, y los tratamientos como la quimioterapia también dañan células sanas, contribuyendo al agotamiento. Doña Carmen me dijo con voz quebrada: es como si me hubieran robado la chispa que me hacía sentir viva. Esa frase resume el impacto profundo de este síntoma. La fatiga persistente, cuando no mejora con descanso, no debe ser ignorada. Es una de las formas más comunes en que el cuerpo intenta avisar que algo anda mal en lo profundo. Número 15. Malestar general sin causa clara. Don Ricardo, de 66 años, se sentaba frente a mí y decía: doctora, no tengo dolor, no tengo tos, no tengo fiebre, pero siento que algo anda mal.
Es como si mi cuerpo estuviera enfermo aunque los análisis digan lo contrario. Ese malestar difuso, esa sensación de no estar bien sin poder explicarlo, tiene un nombre en medicina: malas. Y aunque parece algo menor, puede ser una de las primeras señales de un cáncer de páncreas en desarrollo. Un estudio danés que analizó más de 25,000 casos de cáncer pancreático encontró que este malestar general estaba entre los síntomas más reportados al momento del diagnóstico. Otro gran estudio en el Reino Unido reveló que los pacientes que mencionaban esta sensación tenían 2.4 veces más probabilidades de recibir posteriormente un diagnóstico de cáncer pancreático que quienes no la referían. ¿Por qué ocurre? Los tumores pancreáticos pueden liberar sustancias inflamatorias que alteran el metabolismo y la energía del cuerpo, generando una sensación de cansancio, debilidad o simple desconexión del bienestar normal. Es un susurro del organismo, fácil de pasar por alto, pero con un peso clínico enorme. Don Ricardo me resumió así su experiencia: no me dolía nada, pero me sentía apagado, como si mi cuerpo me hablara en otro idioma. Ese lenguaje silencioso es el que tantas veces se ignora, retrasando diagnósticos que podrían salvar vidas. El malestar general persistente, cuando no tiene explicación, es más que un detalle, puede ser la primera pieza del rompecabezas que conduce a una detección temprana. Después de recorrer estos 15 síntomas, queda claro que el cáncer de páncreas no siempre grita con dolor o señales evidentes. A menudo susurra, disfrazado de cansancio, de molestias digestivas, de pérdida de apetito o de un simple malestar general. Y por eso se le llama el asesino silencioso. Pero hay algo que debemos recordar: estar atentos puede salvar vidas. Reconocer estos signos tempranos: dolor abdominal que se irradia a la espalda, pérdida de peso sin explicación, cambios en las heces, ictericia, picazón en la piel, o incluso esa fatiga que nunca desaparece, puede marcar la diferencia entre un diagnóstico tardío y una oportunidad de tratamiento efectivo. La ciencia nos dice que cuanto antes se detecta, mayores son las probabilidades de vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Cada estudio, cada estadística que hemos compartido aquí no busca asustar, sino empoderarte. Así que escucha tu cuerpo. Si algo persiste, si notas varios de estos síntomas juntos, no lo ignores. Consulta a un profesional de la salud. Recuerda, tu salud es tu mayor tesoro. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si este video te resultó útil, dale un me gusta para que más personas puedan verlo. Mano blanca indicando hacia la derecha. Suscríbete a nuestro canal para recibir cada semana información médica clara, humana y respaldada por ciencia. Mano blanca indicando hacia la derecha y comparte este contenido con alguien a quien quieras proteger, porque a veces, un simple video puede significar una segunda oportunidad. Yo soy la doctora Lucía Herrera. Gracias por acompañarme hoy. Cuida tu cuerpo, escucha sus señales y nunca pierdas la esperanza. Nos vemos en el próximo video.